se encuentra listísimo en la línea telefónica el día de hoy el doctor Fernando Agustín. Él es neurocirujano pediatra. Hemos platicado con él en algunas otras ocasiones. Es un excelente médico, de los mejores neurocirujanos del país. Y vamos a tener la oportunidad de platicar con él, que ya se encuentra listísimo en la línea telefónica de Pulso Saludable, sobre los accidentes. Y hoy en día seguramente pueden ser muchísimo más frecuentes porque los pequeñitos están confinados a un solo espacio y suben, bajan, o finalmente la misma familia, ¿no? Que de pronto pudieran dejar por ahí un zapato o agua tirada, etcétera, y pudieran conllevar a un accidente en que en ese momento se involucra la parte del cerebro, la cabeza, que es tan importante. Así es que vamos a platicar de ello con el doctor Fernando Agustín. Doctor, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Oiga, vi la foto de su perfil y dije, bueno, este doctor, ¿dónde anda? A ver, cuénteme, porque ahorita van a empezar a aparecer algunas imágenes que usted me hizo favor de compartirme, pero esta mascarilla o careta, ¿cómo se le denomina a este equipo? Sí, bueno, hay diferentes tipos de protección que estamos utilizando ahorita. Para empezar, dejar un poquito claro, ¿no? Que solamente se están atendiendo urgencias, es decir, pacientes que están con crisis convulsivas descontroladas, como el paciente de cuando me tomé la foto fue porque teníamos que ver un paciente con crisis convulsivas descontroladas, etcétera. Pero sí depende de lo que el procedimiento que vayamos a hacer, el tipo de protección que utilizamos. Es decir, si voy a ver un paciente que a lo mejor puedo mantener dentro del consultorio la sana distancia, a veces es suficiente tal vez con un par de anteojos y con una mascarilla de estas que se llaman N95, claro, y con eso es suficiente. Pero también estamos realizando de repente una que otra cirugía de urgencia que no hay opción, ¿no? Algún traumatismo craneoencefálico con un coágulo que hay que drenar en forma urgente, claro, y ahí utilizamos un equipo ya especial, ya utilizamos el overol y utilizamos, pues precisamente ahí eso ya son unas mascarillas que se llaman P100, claro, que aparentemente pues no permiten o filtran el 100% de los microorganismos, y aparte de eso utilizamos una careta, ¿no? Ya son medidas un poquito más especiales. Muy bien, doctor. Y yo me imaginaba que usted andaba así todo el tiempo, pero no, nada más para estos momentos de quirófano y los momentos cruciales con el paciente. Efectivamente, sí. Doctor, y en la calle digo las medidas claro, generales, ¿no? Es decir, lavarse las manos todo el tiempo, no tocarse la cara. Claro. Cuando regresamos, que venimos del trabajo, nos cambiamos a la entrada de la casa, dejamos los zapatos, nos bañamos inmediatamente, etcétera. Oiga, doctor, una pregunta, discúlpeme el atrevimiento, pero es decir, me imagino, ¿se desviste en el pasillo? O nada más en la entradita de su casa, porque de verdad sí, que sí, siempre me llama la atención de saber, ¿yo qué hago? ¿Me desvisto en el pasillo y que ahí organizo ahí un show o cómo le hago? Sí, bueno, yo lo que estoy haciendo, obviamente estoy tratando de salir lo menos posible y exclusivamente urgencias, claro, pero bueno, ahorita lo que estoy haciendo es tener un cambio de zapatos en el automóvil, claro, me meto yo a la cochera, cambio los zapatos, y ya con esos zapatos subo, porque obviamente donde vivo comparto con otros vecinos, entonces compartimos las escaleras, no tocar nada, de todos modos las llaves con las que abro yo, tengo unas toallas de cloro prácticamente a la izquierda de donde entro, claro, y con lo que limpio las llaves, ahí me vuelvo a cambiar zapatos, y en esa parte al lado de la puerta yo tengo una bolsa para la ropa que traigo de la calle, me la quito y paso a bañarme, ¿no? Así tendremos que hacerlo todos, las personas que no somos personal médico, o nada más con el tema de las llaves, sí, y los zapatos. No, efectivamente, ahorita sobre todo en estas semanas que es las etapas de mayor contagio tenemos que extremar medidas, entonces esto es lo recomendable para cualquier persona que sale a la calle, ya sea hacer el súper, ya sea una consulta, es recomendable hacer este tipo de acciones al llegar a casa. Muy bien. Y si no tenemos ningún contacto con nadie y salimos, no sé, nada más al súper y resulta que en el súper estuvimos solos y el único contacto que tuvimos fue con la cajera y ella está en esta caja hermética, ¿también tendremos que llegar y hacer todo este ritual de cambio de ropa? Sí, realmente ahorita prácticamente cualquier cosa que toquemos de alguna forma
tenemos que tratarla como potencialmente contaminada, ¿no? Entonces, ya sea cuando nosotros tomamos algo de ahí del mismo súper, ya en ese momento ya contaminamos nuestra mano, y independientemente de las medidas o los cuidados que tengamos, vamos a terminar contaminando nuestra ropa de alguna forma. Entonces, lo recomendable es, sobre todo estas semanas que son las de mayor contagio, tomar medidas extremas. Muy bien, doctor. Ahora, si vamos pasando al asunto del día de hoy, un traumatismo cráneoencefálico. ¿Esto qué es en términos prácticos para que tengamos todos en Pulso Saludable, doctor? Claro, este tema es muy interesante, como lo mencionaba Liliana, como lo mencionaba usted hace rato, precisamente porque el hecho de que estemos más tiempo en casa se incrementa las posibilidades de accidentes por varias situaciones. Una, los niños o las personas ya están de repente un poquito hartas, un poquito más inquietas de lo habitual, la energía que muchas veces gastaban al ir al parque, en la escuela, etcétera, pues ahora esta energía como reprimida y que lo tienen que hacer en casa, ¿no? Entonces, un traumatismo craneoencefálico es eso, es un golpe directo en el cráneo. Este puede ser desde leve, moderado o severo. Y esa es la importancia real de este tema cuando hablamos de este tema con el público en general, es que ellos puedan aprender o distingan precisamente cuando es leve, moderado y severo. ¿Por qué? Porque un trauma leve, pues evidentemente no pasa de ponerle un poquito de hielo o tal vez que llore el niño o la persona un rato, mientras que un traumatismo severo muchas veces no va en relación a lo que se ve o al aparatoso del accidente. De hecho, en una de las fotos yo comparo ahí un niño con un chipote, un hematoma, una colección de sangre muy importante en la frente, que si nosotros lo viéramos podemos pensar que es realmente severo, y el niño se está riendo en esa foto, ¿no? Eso nos habla de la realidad, que muchas veces lo aparatoso no significa que es un traumatismo severo. Y tengo otra foto ahí de un niño que está llorando, no tiene aparentemente ningún golpe, pero el niño por algo está llorando, porque ahí sí fue un traumatismo severo que puede poner en peligro su vida si no se actúa a tiempo. Muy bien. ¿Y cómo se puede dar cuenta la mamá, el papá, los hermanos o la maestra de que este golpe de verdad requiere más allá de una sobada y darle una paleta para conciliar la tranquilidad del pequeño? Claro, aquí hago mucho énfasis en lo que acabo de comentar, es decir, no nos dejemos llevar por lo aparatoso de lo que se ve, sino más bien de la cinética y las características del trauma. Y para esto tenemos que considerar varias situaciones, es decir, de dónde se cayó o con qué se pegó, si hubo pérdida del conocimiento, ¿no? Tenemos nosotros dos extremos que es muy fácil saber, ¿no? Es decir, si de repente mi hijo de 5, 8 años le dieron, se peleó con el hermano y el hermano le dio un golpe con su manita, que es más o menos de la misma edad, se lo dio en la cabeza, pues realmente no hay mucho que pensarle, no es un traumatismo leve que no requiere mayor preocupación. Claro. Ahora también está el otro extremo, tenemos el otro extremo de que tenemos un niño, un adulto, un joven que se cae de un segundo piso y nosotros vemos que a la hora de pegarse o de caer, aunque no haya perdido el conocimiento, aunque se haya levantado bien, simplemente el saber que la cinética del trauma, es decir, el que cayó de una altura muy grande y se pegó directo en la cabeza, simplemente con eso ya se convierte en un traumatismo severo y que amerita una valoración especial. Claro. Independientemente de si perdió el conocimiento o no, si convulsionó o no, simplemente me está diciendo que cayó de un segundo piso, eso ya es un factor o un criterio de riesgo para tomar medidas extras, ¿no? Y la parte difícil es los que se encuentran a la mitad, los que no es algo leve o los que no es algo tan evidentemente que fue un segundo piso o algo severo. Claro. Y para esto hay que tomar muchas cosas en consideración, pero en resumen, digamos aquí por cuestiones de tiempo, con su que tenemos ahorita, yo lo definiría en valorar tres cosas. Una, la apertura de los ojos, es decir, si el niño o la persona o el joven o el anciano después de un golpe puede abrir los ojos por sí solo y los abre normalmente. Sí. Después viene la respuesta verbal, es decir, si cuando nosotros preguntamos, hablamos, interrogamos al niño, a nuestro familiar o a nuestro papá, a nuestro familiar en términos generales, nosotros encontramos una respuesta diferente a la que siempre, la velocidad de procesamiento de las ideas, un lenguaje diferente al que normalmente utiliza, es un criterio de alarma. Y por último, la fuerza muscular, es decir, le pedimos que levante las manos, que nos apriete con una mano, que nos apriete con otra mano, que levante una piernita, que levante la otra. Cualquier asimetría es un criterio también de alarma que nos obliga a inmediatamente acudir a un servicio de urgencias. Es decir, son tres los criterios principales: la apertura de los ojos,
el lenguaje y la movilidad y fuerza de las extremidades. Hay muchos otros criterios, pero digamos que estos en resumen serían los que tendríamos que poner un poquito de mayor atención en forma inicial. Oiga, doctor, ¿y qué pasa si esta caída del pequeño no es, como usted menciona, tan aparatosa, pero de inmediato el niño, después del llanto, sobreviene y dice, me duele mucho la cabeza, o empieza a vomitar? ¿Esto también sería una señal de que algo más allá de lo simple aparatoso que pudiera no haber sido ocurrió? Sí, excelente pregunta. De hecho, lo que mencioné ahorita, estos 3 datos son los que nosotros vamos a revisar como familiar cercano a nuestro paciente. Pero hay algo que se llaman datos de alarma neurológica. Esos datos de alarma neurológica me indican que algo está pasando dentro del cerebro. ¿Y cuáles son esos datos de alarma neurológica? Vómito en proyectil, es decir, cuando nosotros, o el niño, o el anciano, o alguien estuvo llorando mucho, pues genera muchas flemas. Claro. Estas flemas pueden hacer que el paciente que sufrió el traumatismo después de haber llorado mucho tenga ganas de vomitar y que incluso llegue a vomitar. Este vómito, cuando es por flemas o es un vómito que no nos preocupa, es un vómito con poca fuerza que generalmente mancha al lado de la boca o mancha la ropa, etcétera. Bien. Cuando es un vómito de origen neurológico, es decir, un vómito de preocupación porque algo está pasando dentro del cerebro, es un vómito que nosotros le llamamos vómito en proyectil. Claro. Es un vómito que sale con muchísima fuerza, como tipo exorcista, que puede manchar incluso las paredes del baño, etcétera, por la fuerza con lo que sale. Entonces, un dato de alarma neurológica es el vómito en proyectil. Otro, obviamente, son las crisis convulsivas. Otros son alteraciones del estado de alerta. Yo siempre les digo a mis pacientes o a los familiares que lo que tienen que tener en cuenta es eso, los movimientos de los ojos. Hay que pedirle al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Hay unos movimientos muy característicos que también traducen que algo está pasando dentro de los ojitos. No se necesita a veces ser experto o ser médico para detectar este tipo de movimientos que se llaman nistagmos, que es un movimiento oscilatorio de los ojitos, y todos estos son datos de alarma neurológica. Entonces, alteraciones del estado de alerta, vómitos en proyectil, crisis convulsivas o movimientos anormales de los ojos también son datos de alarma neurológica. Doctor, tenemos que hacer una pausa, aguántenos unos minutitos en la línea telefónica, pero ¿qué le parece si al regreso nos platica si también es viable o no que cuando alguien sufre un golpe, lo primero que oímos es no te duermas, porque si te duermes, ya no regresas? ¿Le parece? Sí. Vamos claro a pausa, estamos platicando con el doctor Fernando Agustín, neurocirujano pediatra, sobre los accidentes, particularmente estos llamados accidentes que involucran la cabeza y conocidos como cráneoencefálicos. 3 de la tarde, 18 minutos de este día 12 de mayo de 2020. La temperatura 29 grados centígrados. Pausa, tenemos más para usted. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la plataforma de esta empresa, que es www.proyectoradiomx.com, y continuamos platicando con el doctor Fernando Agustín, quien es neurocirujano pediatra, sobre los accidentes en casa, estos llamados traumatismos cráneoencefálicos. Doctor, de nueva cuenta, gracias por permitirnos platicar esta tarde con usted. Al contrario, gracias por la invitación. Doctor, y antes de ir al corte comercial, yo le preguntaba, después de, no sé si esto es un mito, es una creencia urbana, es algo cultural, que cuando alguien se golpea la cabeza siempre, después del estrés, pues a lo mejor viene esta parte de que uno quiere descansar y a lo mejor hasta se quiere dormir después de tremendo golpe, pero siempre nos dicen, no se te ocurra dormirte, o incluso hay gente que dice, ¿no? Algunos médicos también lo han dicho, no deje que se duerma. ¿Esto es grave? ¿Por qué, doctor? Sí, totalmente de acuerdo de las preguntas que más realizan siempre los familiares, ¿no? Ya sea que un paciente de edad avanzada, ya sea un niño se golpea en la cabeza, es como que lo que más les preocupa. Claro. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. El hecho de que el niño, el paciente, el anciano de repente esté llorando o se haya alterado mucho por el golpe que tuvo, precisamente va a causar un cansancio, como lo comentaba usted, claro. Y ese cansancio obviamente va a hacer que tengan más sueño del sueño habitual. ¿Qué es lo que yo recomiendo en este tipo de pacientes? Que hagan su rutina como cualquier otro día, es decir, ni horas extras ni horas menos de sueño. Es decir, si el accidente fue en la mañana y en ese momento tiene sueño, ahí yo no estaría de acuerdo en que se durmiera, porque vamos a alterar la dinámica del sueño y nos puede confundir en una etapa posterior. Okay. Si es la hora que de por sí se lleva a dormir y se va a dormir, yo sugiero que se vaya a dormir, previa valoración de lo que comentamos hace rato, esta valoración de la apertura de los ojos, la fuerza,
conducta, el lenguaje, y vigilar que no estén estos datos de alarma. Claro. Si no existen estos datos de alarma, y también como mencionamos al principio de la plática, si la asimétrica del trauma, es decir, no fue una gran altura, no fue un golpe muy intenso, con un objeto muy puntiagudo o muy duro, podemos permitir que el niño, el paciente o el familiar duerma. Sin embargo, por lo mismo, en base a las características de este golpe, es lo que nosotros vamos a evaluar, es decir, lo recomendable probablemente sería que despertar cada 2 o 3 horas, que no es mucho, realmente si nosotros analizamos, si el accidente a lo mejor fue a las 10 de la noche, a lo mejor despertarlo a la 1 de la mañana y después a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, no, tampoco es como que tenemos que estar la noche en vela después de un traumatismo moderadamente intenso. Realmente lo que yo sugiero es a lo mejor durante la noche despertar 2 veces. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Despertar al paciente y ver que responda, y obviamente va a responder con mucho sueño, ¿no? Pero cada persona, por eso es la importancia que lo haga el familiar, porque ellos saben normalmente, hay personas que despiertan inmediatamente, pero hay personas que les cuesta muchísimo despertar. Entonces, si nos vamos a angustiar por una persona que le cuesta mucho despertar, pues a lo mejor es su condición habitual, ¿no? Entonces, es un poquito difícil hacer universal esa respuesta porque depende mucho de cada paciente. Claro. Pero digamos, en resumen, para que no quede esto a confusión, más que dormir o no dormir, es respetar los horarios habituales de sueño, punto número y punto número 2, si nosotros consideramos que el trauma requiere un cuidado especial, yo lo que sugiero es despertar después de que se duerma, 2 o 3 horas después, y después a las 2 o 3 horas después, nada más para cerciorarnos que todo está en orden. Muy bien, entonces no tiene nada que ver, para que la gente tampoco crea en estos mitos, que no tiene que ver con la salud en ese momento ni con el accidente, más bien es para no alterar el ciclo habitual del sueño y después no haya una descompensación al siguiente día. Efectivamente, y es decir, el que duerma o no duerma, iba a pasar exactamente lo mismo. Digamos, pongamos un mal escenario, ¿no? Claro. Un paciente que trae un hematoma, un coágulo dentro del cerebro, y permitimos que se vaya a dormir. Ese paciente, a lo mejor a las 2 o 3 horas que llega a la capacidad máxima de su cerebro o de compresión de su cerebro y que ya no tolera más lo que se llama complean cerebral, en ese momento ya no va a despertar, le va a costar mucho despertar cuando nosotros hacemos la prueba de las 2 o 3 horas. Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si ese paciente se hubiera mantenido despierto? Iba a pasar exactamente lo mismo. A las 2 o 3 horas su cerebro también iba a llegar a esa complean cerebral, que de todos modos iba a causar un deterioro neurológico súbito. Entonces realmente no se modifica mucho ese patrón. Lo que sí hay que tener cuidado, porque en el cerebro el tiempo es función y el tiempo es vida. Entonces 2 o 3 horas nos permiten todavía movilizarnos a un hospital y tomar una medida adecuada. Ahora, de esto que acabo de mencionar es algo bien importante, siempre vale mucho más la pena estar un paso adelante, y algo que tenemos que considerar mucho es dónde vivimos. Es decir, si yo vivo muy lejos de un hospital, a lo mejor eso puede ser ya un criterio para nosotros, con un trauma moderado que tengamos ciertas dudas, tomar medidas adicionales, como a lo mejor acercarnos al sitio del hospital. Claro. Si nosotros vivimos a 10, 15, 20 minutos, podemos estar tranquilos y podemos iniciar la vigilancia en casa, sobre todo en estos tiempos que muchos de los hospitales se encuentran saturados por el COVID, ¿no? Claro, sí. Doctor, y finalmente, dependiendo de la severidad, sería el tratamiento a seguir, pero en caso de que no sea algo tan severo y que requiera de la urgencia médica, en casa se puede echar mano de algo esencial en el momento, o de algo que se tenga de primera mano para poder ayudar al pequeño, a la pequeña, o al adulto mayor o al joven, etcétera. Sí, dentro de las medidas generales, incluso en el hospital, lo que nosotros utilizamos son 2 cosas. Una, que el cerebro repose lo más que pueda y que el cerebro se mantenga lo mejor oxigenado que se pueda. ¿Cómo se logra esta situación? Se pone a 30 grados el paciente. ¿Para qué? Para mejorar el retorno venoso y que el cerebro no sufra precisamente esa congestión vascular, esa congestión de sangre. Entonces, la cabeza del paciente tiene que estar elevada a 30 grados, en un cuarto bien ventilado, de preferencia con poca luz, y libre de ruidos y de sonidos, precisamente para que el cerebro pueda reposar. Eso es lo importante. Y para lo segundo, que se pueda mantener bien oxigenado, que es básicamente lo mismo que hacemos en el hospital cuando no requiere cirugía, ¿no? Y incluso nosotros en un hospital pues tenemos la posibilidad de incluso ponerle un poquito de oxígeno para que la concentración de oxígeno sea mayor y el cerebro se encuentre mejor oxigenado. Bien.
Doctor, ¿algo más que considere de importancia que debamos de saber hoy en día porque todos finalmente no tenemos que ser unos pequeños y tener toda la energía al 100, cualquiera de nosotros puede tener un traumatismo y es importante que quien esté con nosotros o nosotros mismos sepamos cómo auxiliarnos a nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Aquí algo muy importante, yo siempre les digo, a veces vale más pecar de precavido que pecar de confiado. Entonces, muchas veces en base a la cinética del trauma, es decir, si se cayeron de una escalera, estuvieron rodando, o la escalera está llena es decir, no está alfombrada, etcétera, a veces es mejor una valoración a tiempo que confiarnos y que cuando nosotros queramos tomar una decisión sea demasiado tarde. Muy bien, doctor. Pues le agradezco, como siempre, un placer platicar con usted y le deseo que tenga un excelente día, casi inicio de semana, y nos escucharemos próximamente con otro tema porque esta parte de la neurocirugía pediátrica tiene que ver con muchísimas otras cosas más, no solamente con un traumatismo. Así es, pues muchas gracias por la invitación y estamos pendientes cualquier cosa. Muy bien, doctor. La gente si tiene interés en localizarlo, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Se puede saber? Sí, claro. Bueno, tengo 2 consultorios, uno en el Hospital Ángeles Lindavista, otro en el Hospital de Allende, y pueden sacar citas al teléfono 5539 66 78 24. Muy bien, doctor, le agradezco, que tenga excelente tarde. Igualmente. Un abrazo desde la sana distancia. Exactamente. Hasta luego, bonita tarde. Bonita tarde. Ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable del doctor Fernando Agustín, le decía yo, neurocirujano pediatra, quien nos platicó de estos accidentes. Hay que tener mucho cuidado porque de pronto puede ser algo a simple vista muy leve, pero ya nos explicaba el doctor que pudiera ser algo muy serio o viceversa, algo que se vea muy aparatoso y que sea en realidad algo muy sencillo, pero hay que tener todas las precauciones en casa, evitar tener tapetes, cosas que puedan entorpecer el movimiento. Aquí vemos en las imágenes, si usted tiene escaleras en su casa, pues manténganlas siempre secas y libres de algún juguete o de alguna cosa que le pueda servir para resbalar. 3 de la tarde con 30 minutos, pausa, tengo más para usted.